Hoy, en la segunda jornada de actualización en comercio internacional, tenemos un invitado de lujo, orgullo venezolano, Tiuna de Benito Fernández, quien es director regional de la Junta para la Dirección de Tecnología y Logística de Latinoamérica. Además, él es experto en gestión y análisis legal para empresas públicas, privadas y organismos internacionales en materias de legislación aduanera y comercio exterior. Así que, bienvenido, Tiuna, nos trae un tema muy interesante: directrices de las administraciones aduaneras frente al COVID-19. Muy bien, avanzando ya en materia de lo que nos hemos propuesto en la jornada de hoy, pues el tema al que quiero hacer mención es precisamente cómo poder abordar la emergencia con respecto a lo que serían las directrices para las administraciones aduaneras frente a la situación del COVID durante y por supuesto después, cosa que hasta el momento no tenemos fecha cierta de cuándo eso podrá ser. En principio, lo más importante, de acuerdo a lo manejado desde hace ya años con el programa SIDUNEA en América Latina, ha sido lo de desmaterializar los documentos en forma física o papel. Ya se pasó por una serie de procesos y avances en materia de legislación en cuanto a la aceptación del documento electrónico, en cuanto a la firma digital, la utilización de documentos en PDF o formatos electrónicos válidos, las transmisiones de los documentos de transporte en formatos CUSCAR del EDIFAC de Naciones Unidas, hoy en día bajo formatos XML, que van de una manera dirigida a lo que significa el evitar la acumulación de papel y un proceso físico que es el que ha venido perjudicando en cierta forma las automatizaciones y modernizaciones de aduana, en cuanto a que pueden existir en la región muchísimos sistemas, inclusive SIDUNEA, y nos encontramos con que frente a las transmisiones electrónicas de todos estos documentos que les menciono, también se exige una copia física en papel, un proceso que es redundante en virtud de que ya tenemos una validación del documento electrónico y de ahí en adelante todos los procesos pueden hacerse en forma remota, utilizando inclusive hasta dispositivos portátiles y toda una tecnología que está a nuestra mano, la cual está ahora al servicio de poder trabajar en una forma rápida y eficaz frente a esta situación de el COVID y después del COVID. No es que vayamos a retroceder y volver entonces al papel. En ese sentido, las directrices establecidas por UNTAC y el programa SIDUNEA contemplan lo que les acabo de mencionar: desmaterializar los documentos a ir realmente a la aduana sin papel. Tenemos muchos ejemplos sobre esto, en donde uno de los elementos más importantes está en la utilización de toda la tecnología en forma de poder establecer los formatos de documentos, el tamaño de los mismos, los datos, el modelo de OMA en cuanto a los datos necesarios para la transmisión tanto de los documentos de transporte, ya sean documentos de embarque, sean guías aéreas, cartas de porte, así como también el cumplimiento de las formalidades aduaneras en materia de una declaración única aduanera en los países donde se utiliza el concepto, en el caso centroamericano, un DUCA, y otra serie de documentos que pueden estar transmitidos en el mismo proceso de enviar esa data a los distintos organismos, llámese autoridades portuarias, llámese aduana, llámese organismos de certificación y todos los esquemas ya conocidos en los cuales venimos trabajando desde hace muchos años en la llamada ventanilla única, en los sistemas de integración aduana-puerto y todo lo relativo a lo que es el tráfico fluido de mercancías en una forma expedita, rápida y transparente. En ese sentido, como segundo punto, uno de los elementos importantes es el establecer los criterios en cuanto a riesgo, lo que consideramos riesgo, cómo evaluar el riesgo, y no podemos tener un análisis de riesgo si no hay una medición del mismo. Se ha incurrido en la región en muchos elementos, digamos que de determinación de riesgo, pero que han estado basados en una serie de valores o criterios de una magnitud en donde prácticamente lo que se ha hecho es establecer un canal rojo previo a lo que se llamaría un levante automático o un canal rápido que pudiese tener todos los elementos de un control posterior. En otras palabras, todo lo que estamos viviendo en este momento, donde hemos visto que las administraciones aduaneras han cedido
en materia de lo que es documentación, revisión, y han establecido riesgos en función de cuáles son aquellas mercancías que ameritan un despacho rápido, para lo cual se estableció también con un programa de Naciones Unidas, como es el programa OSHA, para asistencia humanitaria, las directrices en materia arancelaria en cuanto a qué tipos de mercancías consideradas de ayuda para esta pandemia deben estar colocadas bajo un canal de despacho rápido. En ese sentido hay que revisar desde el punto de vista de las administraciones de aduana y utilizar las herramientas de SIDUNEA, a los que cuenten con ello, y a otras entidades, poder utilizar los criterios en función de tener claramente cuál es verdaderamente el riesgo. Para eso tiene que haber una coordinación institucional, tiene que haber una sala situacional de manejo, que no es porque estamos viviendo la pandemia, sino porque debe utilizarse el día a día, en donde cuáles son aquellos organismos que ameritan un control mayor que otros y cuál es el aspecto en cuanto a la revisión de la política económica y contributiva de cada país. En ese sentido hay que revisar y tener en cuenta de que hay una larga data que puede ser utilizada para ser evaluada y entonces medir el riesgo sobre ello y establecer entonces los distintos sectores económicos, sectores comerciales, sectores logísticos de distribución, así como también los prestadores o representantes que van a tener en cuenta que se van a definir estos aspectos institucionales donde deben ser unos partícipes activos de estas mesas de trabajo, o si lo podemos llamar arreglos institucionales, que van a ser lo que llamamos en un principio las mesas de coordinación entre sector privado, sector público y los que son los distintos actores del comercio exterior. En este mismo orden de ideas está todo lo relativo a revisar y establecer todos los dispositivos, tanto tecnológicos como procedimentales, que puedan ser activados en esta emergencia, como también para que se queden. Sería un retroceso para las administraciones de aduanas del mundo, y me refiero a la región que me compete, como es América Latina, que después de haber pasado por esto, cuando pasemos, estamos viviendo todavía en plena crisis, se retroceda y se vuelvan entonces a procesos manuales, argumentando de que ya no estamos bajo la emergencia, y eso pues sería como regresar al punto de partida donde no se debe cometer este error. En este mismo orden de ideas también, y revisando una documentación que va a estar a su disposición, es que todo esto que estoy hablando se puede llevar a cabo si se revisa y se tiene o se mantiene, se moderniza, se actualiza una buena infraestructura de comunicaciones, una buena infraestructura de tecnología de información y comunicaciones, que tiene que ver con lo que estoy conversando. O sea, no podemos tener capacidad de transmisión de data, de Big Data, utilizando una serie de documentos y formatos si no tenemos anchos de banda necesarios, si no contamos con respaldo, no hay un disaster recovery preparado, no tenemos un sistema redundante, no existen las suficientes herramientas para que el usuario pueda disponer del escáner de documentos, transformación de datos, formatos, poder tener disposición de utilización de portátiles, tablets, teléfonos celulares que ya se están utilizando en muchos lugares del mundo y que han podido estar en funcionamiento en el momento que se presentó esta emergencia, pero que la realidad es que las administraciones de aduanas en la mayoría de los países van a un paso mucho más lento de lo que la tecnología es. Entonces eso es algo que se debe revisar y también tener en cuenta para una vez, antes y durante la emergencia que estamos viviendo, tener al mismo tiempo, de acuerdo a la información previa, la que se está obteniendo ahora en cuanto a quiénes son los actores de comercio exterior, lo relativo a que esa información comercial pueda ser clasificada, sectorizada, saber quién es quién en el comercio exterior, poder tener la información cruzada con entidades como es impuestos internos, como pueden ser cámaras de comercio, registros de comerciantes, y aparece una figura importante de impulso por parte de la OMA, es el operador económico autorizado.
Sin duda que toma mucha relevancia la figura del operador económico autorizado en virtud de que es un certificador de operaciones que ha sido previamente certificado, valga la redundancia. Es decir, es alguien que ha cumplido con todos los requisitos de acuerdo a la autoridad y al marco legal de cada país, inclusive regional o internacional, que ha permitido de que se le otorgue una serie de beneficios, que no quiere decir que tenga excepciones o privilegios, pero que le permiten a él trabajar de una forma rápida, dándole la garantía a las autoridades, en este caso aduaneras, de tributos, autoridades de puertos, autoridades de aviación civil, que está certificado como operador económico autorizado. En ese mismo orden de ideas debemos tener en claro de que todos los operadores, y cuando hablo de operadores estoy hablando de operador fábrica, import, operador fábrica, export, distribuidor, almacén, todo lo que son los distintos servicios logísticos, como puede ser líneas navieras, líneas aéreas, los freight forwarders o consolidadores de carga, así como también el propio papel importantísimo del agente aduanero como un auxiliar de la administración aduanera en cada país, es de una importancia sin discusión, ya que son los ojos de las autoridades, son las personas que están viviendo el día a día de esta emergencia, y al cual aprovecho de darles un reconocimiento a todos ellos, igualmente que se lo merecen todos los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, que son los que están en la primera línea de fuego, y en este caso debemos reconocer de que hasta el mismo operador transportista terrestre que termina dejándonos nuestras mercancías en un almacén, o hasta un propio despachante de paquetería que deja nuestros envíos en la puerta de nuestra casa, son los que están ahora llevando, por decirlo así, en la primera línea de fuego, como repito, y hay que tener en cuenta esa situación. Es muy lógico también decir, y habrá muchos de ustedes cuando estén escuchando lo que digo, que dirán, sí, ¿cómo yo voy a trabajar remotamente para despachar la carga, para buscarla en una factoría, cargarla en un avión o meterla en un contenedor? Por supuesto que no. Para eso necesitamos el recurso humano. El recurso humano es insustituible. Y van a venir temas después de esta emergencia que trataremos en siguientes foros, ya que esto sigue todavía mucho más. Es el tema en cuanto a la famosa automatización, la robotización, la inteligencia artificial y otra serie de elementos que van a tomar mucha vigencia antes y después durante y después de esta pandemia, en donde debemos evaluar muy de cerca la importancia del recurso humano. No debemos descartar el recurso humano como algo importante, algo que no puede descartarse y que tampoco es, digamos que, sustituible de una forma, digamos que, inhumana. En ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta que para eso se requiere un buen recurso humano, se requiere una capacitación continua, se requiere una participación en cuanto a lo que es intercambio de información, todo esto de la mano de la tecnología, lo que tenemos que intercambiar en funciones de procedimientos, homologar procedimientos, simplificarlos, tener en cuenta todo lo relativo a los diferentes marcos legales, uniformidad, que son más difíciles a veces de lograr que la implementación de la tecnología, pero que van de la mano con todos estos procesos que debemos consolidar una vez que hayamos redefinido esta serie de directrices que les estoy dando en este momento. Otro elemento que quiero tocar en función del tema es lo relativo al soporte que deben tener las administraciones de aduana en este caso y después del mismo. Es el manejo de sus propias herramientas, la no dependencia de un proveedor, la no existencia de, digamos que, una especie de amarre entre lo que son los suplidores de tecnología versus el usuario o el verdadero cliente, llámese administración de aduanas, llámese autoridad portuaria. Es decir, debe haber una independencia en el manejo o una transferencia tecnológica que permita que cada uno de los receptores de esta tecnología en el momento de una emergencia puedan cubrirla y al mismo tiempo solventarla, o disponer de los mecanismos de soporte y asistencia, ya sean presenciales o remotos, de primera y segunda línea o categoría, que puedan cumplirse al momento de que se dé una emergencia como la que estamos viviendo. En otras palabras, no estar dependiendo de que alguien nos solucione las cosas, sino que para eso tener el recurso humano y el equipo técnico, en ese sentido las herramientas,
que permitan solucionar los problemas en función de todas estas directrices que les estoy dando. Quiero decir con esto que para poder llegar a una, solución práctica, debemos establecer un punto bien importante. Y esto puede ser una experiencia muy enriquecedora y que, por lo mismo que estamos viviendo todos en la cuarentena, hay tiempo para desarrollar muchas ideas. Y una de ellas es tener claro la gestión y la evaluación de cada uno de los pasos durante la crisis. Aprender de qué nos ha hecho cambiar, aprender en qué debemos redimensionarnos, en qué debemos hacer una reestructura de nuestras organizaciones y mucho más allá de eso, hacia dónde queremos ir para que esta enseñanza, esta experiencia nos permita mañana ser más exitosos, mañana ser más competitivos, mañana tener las oportunidades de poder generar más riqueza, poder establecer más empleos, poder tener una infraestructura tecnológica de servicios, logísticos, de comercio que nos permitan generar toda una cantidad de beneficios a nivel social y que al mismo tiempo traigan como consecuencia un mejoramiento de vida en cada uno de nuestros países. Es importante que tengamos en cuenta de que si no aprendemos de esta situación actual, estamos condenados, como ha pasado en muchas otras etapas de la humanidad, estamos condenados a cometer los mismos errores. Y si no subsanamos y no nos redefinimos en momentos como este, pues simple y llanamente seguiremos después de esto igual o peores, no tendremos oportunidades para mejorar. Y quiero cerrar ya en este momento para decirle de que para eso estamos en UNTAC, Naciones Unidas, concretamente en la División de Tecnología y Logística, con el programa SIDUNEA, en cuanto a lo que significa el soporte y apoyo a los países, en cuanto a lo que es más facilitación comercial y la modernización de sus servicios aduaneros. Para todos ustedes que son del sector, no es nada desconocido los avances que se han tenido a nivel de la región, el Caribe, mis colegas del Caribe, mis colegas de África, los colegas de Asia, Medio Oriente, Europa del Este, en donde en este momento han recibido todo el apoyo de parte de nosotros para tener de primera línea todo un soporte y una ayuda en cuanto a lo que es el mantenimiento de sus plataformas y todo lo relativo a la facilitación de sus procesos. Debemos aprender de todo esto y saber de que para eso hay una experiencia de muchos años en donde hay un concepto que quienes me conocen sabrán que lo repito muchísimo, pero es el de que la rueda ya está inventada. Tenemos que aprender de las experiencias, de los, buenos resultados y no tratar de hacer cosas desde una óptica en donde se cierren las oportunidades y no se pueda dar un paso cuántico en cambios dentro de nuestros servicios aduaneros y todo lo que significa nuestro sector comercial y logístico. Sin más que decir, espero ahora a ver si hay algunas preguntas. Excelente disertación, Tiuna. Ahora nos podrías comentar acerca de qué están haciendo los países para tomar en cuenta estas directrices de la UNTAC. Pero hay una pregunta en relación a qué están haciendo los países para tomar en cuenta estas directrices. Bueno, eso es como todo evento. Nosotros cumplimos con dar las directrices y las recomendaciones. El país que las toma, pues por supuesto, tiene todo nuestro soporte y apoyo y estamos totalmente dispuestos para dárselo. En este sentido, es una cuestión en donde cada estado, cada país, cada administración aduanera es autónoma. Nosotros solo somos un organismo internacional de soporte, pero nuestro mandato es ayudar, dar el soporte y establecer cuáles son las mejores vías, o en este caso las directrices. Así que es como decir, el que quiere ayuda y recibir ayuda, la tiene. Si no la quiere o no la necesita, pues simplemente continúa con su camino. Ahora bien, surgen unas interrogantes con respecto a los documentos de transporte. ¿Qué avances ha implementado la UNTAC con respecto a este tipo de documentos marítimos, aéreos y terrestres? En materia de lo que se llama documentos de transporte, ¿qué avances hay con respecto a lo que son los distintos documentos marítimos, aéreos y terrestres?
Bueno, en ese sentido, nosotros en UNTAC ya venimos trabajando desde hace un tiempo prudencial en la incorporación de los estándares de los documentos IATA dentro de los formatos electrónicos para el documento estándar IATA, para la transmisión tanto de las guías aéreas como los distintos documentos a nivel de consolidación de carga. En el mismo orden de ideas está la implementación de los documentos establecidos por OMI para lo que son los formatos XML y todo lo relativo al tránsito terrestre o transporte terrestre, lo relativo a lo que se ha hecho desde muchos años en materia de lo que es el carnet TIR y la información electrónica transmitida. Es solamente el hecho de establecerlo. Aquí hago un paréntesis para aclarar sobre esto. La plataforma Sidonia World dispone de toda una serie de herramientas que permiten hacer este tipo de adaptaciones de una forma muy rápida, sin necesidad de tener mayores costos. Lo que hay es que disponer de la voluntad política para establecerlos. Lo mismo voy al caso de otra serie de tecnologías o de herramientas que se pueden utilizar para eso. La respuesta en sí es sí está, sí las tenemos. Nos surgen nuevas interrogantes como ¿cuáles son los planes que tiene la UNTAC en el uso de nuevas tecnologías como es el caso de smartphones y tablas para mejorar la operatividad en las aduanas? Ok, la utilización de distintos dispositivos. Bien. En este momento, de acuerdo a la parte tecnológica, quienes disponemos de un celular, un smartphone, un celular inteligente, sabemos que en muchas ocasiones ni siquiera debemos utilizar la computadora. Desde el teléfono manejamos todo. Esa tecnología se ha trasladado ya para poder ser utilizada en materia aduanera, de forma de poder disponer de celulares inteligentes, tablets, dispositivos portátiles robustos para el uso en muelles, pistas, fronteras, la capacidad de poder transmitir un documento electrónico a través de estos dispositivos, que los funcionarios de aduanas puedan a través de estos dispositivos hacer los distintos reconocimientos o chequeos en frontera, en puertos, en aeropuertos, de manera de evitar. Aquí hablamos de que la digitalización llegó para quedarse y en este momento tiene que ser el paso que deben dar todas las administraciones de aduanas y autoridades vinculantes en lograr de que no volvamos al papel, de que el aspecto físico en cuanto al manejo de documentos e inclusive el contacto humano que va a tener una separación importante durante los próximos meses y cuidado unos años, se tenga que reducir al máximo y que podamos trabajar a través de estas herramientas sin prescindir del recurso humano. Siempre habrá alguien que valide un proceso, siempre habrá alguien que determine una situación, pero para eso también debe haber dentro de la comunidad toda una transparencia en cuanto a las operaciones y en cuanto a las actividades que realiza cada actor, que podamos medir los tiempos, que tengamos dashboard o salas situacionales donde podamos evaluar cómo se está comportando una frontera, un puerto, un aeropuerto, cuáles son los tiempos de despacho en las aduanas. En otras palabras, la transparencia en los procesos es lo que va a traer como consecuencia la facilidad comercial, la reducción sustancial de la corrupción, la eliminación de pasos redundantes como el tener que imprimir documentos electrónicos o solicitar fotocopias, o la colocación de sellos y firmas cuando hoy en día tenemos validaciones electrónicas, firmas electrónicas, sellos digitales y una serie de llaves de encriptación que son importantes y de uso y aprobadas desde el punto de vista de la legislación de cada país, que para eso es donde tenemos que ir, no retroceder. En conclusión, amigos, ya no voy a pasar más preguntas, he cumplido con el tiempo. Agradezco mucho su participación. Mis coordenadas y datos ya estarán disponibles al momento de publicar esta presentación. Y muchísimas gracias a todos ustedes, a Perfil Aduanero y En Contacto. Cuídense mucho. Agradecemos a Tiuna de Benito Fernández por su aporte a esta segunda jornada de actualización en comercio internacional, y a ustedes los invitamos a seguir apoyándonos a través de nuestras redes sociales @perfiladuanero en Instagram y Twitter, @perfiladuanero BZLA en Facebook, usando el hashtag En Casa con Perfil Aduanero. Únete a nuestra red de profesionales de aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional a través de los links y códigos QR que ven en pantalla. Y a las mujeres las invitamos muy especialmente a formar parte de Visionary Woman of International Academy. Más información a través de sus redes sociales. Nos puedes seguir a través de los códigos que ves en pantalla.
Y no olvides a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo lo que en Perfil Aduanero estamos preparando para ustedes. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.